efectivamente nos encontramos que para establecer unas ingestas de referencia hay que tener unos puntos de anclaje. Primero, saber que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, y que cuando no hay un equilibrio entre la ingesta de nutrientes y la demanda, nos encontramos con situaciones de desnutrición o deficiencias, o por el contrario, nos encontramos con situaciones de malnutrición por obesidad u toxicidad. Bueno, pues efectivamente, en cada etapa de la vida hay unas características fisiológicas específicas que implican unas necesidades nutricionales específicas. Esto queda reflejado en algunos mensajes que rápidamente podemos recordar todos. Desde la infancia a la adolescencia hay una maduración de órganos, hay crecimiento y desarrollo, algunos aspectos dependen del sexo, hay un ajuste de actividad física en este periodo de la vida y, por supuesto, hay unas circunstancias de acompañamiento en este periodo de la vida, como puede ser falta de apetito, problemas por la apariencia, por la obesidad, malos hábitos de alimentación, una actividad deportiva que puede ser muy variable entre individuos, cuadros de anemia, hiperactividad, patologías y, desgraciadamente, en algunas ocasiones, drogadicciones o tabaquismo. Igualmente, en la vejez hay también una serie de alteraciones fisiológicas, hay alteraciones metabólicas y en la composición corporal, problemas patológicos asociados, etc. Y esto, a su vez, pues se complica con determinados tratamientos farmacológicos, con alteraciones psicológicas o psiquiátricas, soledad, situación socioeconómica en el límite o en el embarazo. Es decir, sabemos que en el embarazo hay una serie de cambios fisiológicos que afectan al volumen de sangre, a diferentes funciones como la filtración renal, como la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, cambios hormonales, o también hay unas necesidades específicas para el desarrollo del feto, de la placenta, etc. También, en el periodo subsiguiente de lactancia, hay unas demandas de nutrientes específicas para la producción de leche, para el desarrollo de las glándulas mamarias y los ajustes endocrinos correspondientes. Obviamente, no hay que descartar que también en este periodo de la vida puede haber una serie de problemas nutricionales asociados de obesidad, de anemia, enfermedades maternas, edemas, tratamientos farmacológicos, problemas digestivos, situaciones psicosociales o económicas condicionantes, etc. Por tanto, nos encontramos que sí, cada persona necesita unas cantidades específicas de nutrientes. Hay unos requerimientos. Lo que también aparece claro que con los avances en nutrigenómica y otras ciencias hay que hacer una nutrición personalizada. En todo caso, nos encontramos que desde ya tiempo atrás los científicos han estado preocupados por establecer unas recomendaciones dietéticas. Solamente poner algunos comentarios que hacen referencia a este concepto. Desde el médico Lin, que intentó prevenir el escorbuto tomando cítricos los marineros que estaban a su cargo, hasta las primeras fórmulas de alimentación, las ingestas medias de varones en el siglo XIX, normas de energía para alimentar al ejército, mantenimiento de la salud y capacidad de trabajo. En fin, hasta 1941 hubo una serie de intentos de establecer unas orientaciones de nutrición. Es precisamente en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen lo que se denominaron normas para una buena nutrición, que hacían referencia en aquel momento a niveles de ingesta de un nutriente que era esencial, eran elaborados por un comité en base a conocimiento científico de ese momento, adecuados a demandas nutritivas también calculadas en ese momento y para personas sanas. Efectivamente, en plena Segunda Guerra Mundial era una estrategia para intentar alimentar a la mayor parte de la población en condiciones mínimas pero suficientes y, por otra parte, disponer probablemente de alimentos para poder derivarlos a los frentes de batalla. Este cálculo de recomendaciones en ese momento pues se basó en criterios estadísticos, considerando que la población seguía una distribución normal. Esto implicaba que había un grupo de personas que tenían cantidades pequeñas y otro grupo de personas que tenían cantidades mayores, y en el medio había una mayoría. Por supuesto que la definición de los requerimientos implicaba
una serie también de criterios de medida, de valoración. Servían para corregir deficiencias o alcanzaban estos nutrientes un equilibrio nutricional, o a través de estudios bioquímicos para prevenir la anemia, estudios epidemiológicos, o en los niños el crecimiento, que era lo más fácil. Es decir, que se buscaron este tipo de criterios para establecer los requerimientos. Efectivamente, se establecieron que en función de la edad, el sexo, el periodo de lactancia o el embarazo, había unas recomendaciones establecidas en relación a unos requerimientos, e incluso cuando había cierta incertidumbre se establecieron unas ingestas seguras. Bueno, pues aquí tienes algunos ejemplos de las que se establecieron en los primeros momentos hacia 1950. Esto fue avanzando, y fíjense que en los años subsiguientes pues ya el Departamento de Salud canadiense estableció, la FAO estableció nuevas, en España el Consejo Superior estableció unas recomendaciones en el año 83, y de hecho pues fueron también ampliándose el número de nutrientes. Antes de 1983 solamente había recomendaciones de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas, de agua, de minerales y de vitaminas. Sin embargo, esto permitía una serie de usos: planes de producción de alimentos en algunos países, interpretación de consumos, evaluación de dietas, programas de educación nutricional, diseños de nuevos productos y, por supuesto, también servían para el etiquetado nutricional. Ahora, también en aquel momento como ahora, este libro que ofrecemos tiene también algunas limitaciones. Estamos hablando de recomendaciones, no requerimientos, son datos poblacionales extraídos lo mejor que se ha podido encontrar por parte del comité, no han considerado la variabilidad individual, se refiere a recomendaciones diarias, es decir, que no exige que todos los días se ingiera ese tipo de nutrientes, sino que puede haber variaciones. Hablamos de nutrientes, que a veces es difícil de compararlo con alimentos. Cada vez se van incluyendo más nutrientes y más elementos con propiedades nutricionales no esenciales. No habla de biodisponibilidad, se refiere a personas sanas, hay unos datos limitados por las necesidades de investigación y, por supuesto, son variables. El libro es variable y, de hecho, en la contraportada se dice que es un intento que luego se explicará, bien tanto Eduard como Marta Cuervo, cómo hemos llegado al consenso. Hay un algoritmo para tomar decisiones y cuando teníamos dudas, pues elegíamos aquellas que daban una mayor confianza por haber sido establecidas con criterios más seguros. Como ven, desde el año 89 aparecieron la 10ª edición, nuevos minerales, nuevas vitaminas. En España también se actualizó por parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, que tenía un modelo, y quizá el punto crítico fue en 1997. Es decir, en 1997 se establecieron nuevas definiciones. Y de hecho, bueno, pues sin intentar más que hacer un repaso muy rápido, pues aquí aparecen recomendaciones de energía para diferentes poblaciones: niños, adolescentes, mujeres embarazadas, de energía para la lactancia, de proteínas, es decir, hay diferentes, de vitaminas liposolubles, de vitaminas hidrosolubles, como ven, en diferentes grupos poblacionales. Minerales, bueno, y aquí aparecen las nuevas definiciones de ingestas de referencia a las cuales voy a prestar una atención especial. Me voy a fijar en las definiciones y después haré el comentario gráfico antes de dar la palabra al siguiente. Bueno, pues fíjense que los requerimientos, tal como los conocemos actualmente, las RDAs, hacían referencia a el nivel de ingesta diaria promedio que es suficiente para cubrir los requerimientos de nutrientes del 97 al 98% de las personas sanas de un grupo. Es decir, estamos hablando de recomendaciones basadas en los requerimientos, pero recomendaciones sirven para prácticamente toda la población. Cuando existían dificultades, se definen las ingestas adecuadas, que, como aparece en la edición inglesa, pues son ingestas recomendadas basadas en datos observacionales o experimentales
determinados por una aproximación, por una estimación de la ingesta media de un grupo, o de personas sanas, y que se utiliza ocasionalmente cuando la RDA, cuando los requerimientos no han sido posible utilizar o determinar. Hay otra definición que es el nivel de ingesta máxima tolerable, que es el nivel máximo de ingesta que es probable, como ven, aparece de nuevo un concepto estadístico, que es probable que no presente riesgos de efectos adversos en la mayor parte de la población. Obviamente, a medida que aumenta la ingesta de un nutriente, las posibilidades de que sea tóxico son mayores al aumentar la ingesta. Y por último, el concepto patrón, que es el requerimiento promedio estimado, es un valor, por tanto, individual, y es la ingesta de nutrientes que se estima que cubre los requerimientos, es decir, las demandas, las necesidades de la mitad de la población sana en un grupo. Por tanto, se utiliza para valorar si un grupo recibe ingestas adecuadas y ha servido para determinar o establecer las RDAs. Bueno, pues efectivamente, esto es una publicación del año 98 en la cual, en la definición por parte de la FESNAD de las ingestas de referencia, como ven, hemos preferido denominar ingestas de referencia, que, como digo, subyacen a las anteriores que partieron del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Como ven, a medida que aumenta la ingesta, cubrimos el 50% de la población, ingestas de referencia. A medida que vamos aumentando, prácticamente ya el 98% de las personas cubren sus necesidades. Cuando no hay niveles exactos, se establecen unos intervalos de ingesta adecuada, y a medida que el nivel observado de ingesta del nutriente va aumentando, llega un momento en que las posibilidades de incrementar su riesgo tóxico pues van aumentando. Por tanto, estas recomendaciones no pretenden sustituir a ninguna pirámide. No son guías, son ingestas de referencia. Y como digo, quiero agradecer a las, yo diría, docenas de científicos que han participado en la elaboración. A continuación, con un poquito más de detalle, se presentarán los detalles, los aspectos pues, más cercanos del trabajo. Pero que sepan que en las últimas páginas se ha hecho una comparativa de 10 países y en ellas pues, aparece la propuesta basada en un algoritmo de las ingestas de referencia para la población española. Muchísimas gracias.